Madre mía, tenéis que ver el sitio que acabo de descubrir. ¿Vale? Uf, me moría de ganas de meterme entre pecho y espalda unos buenos ostiones y unos camarones frescos. Vaya pintaza que tiene todo. Corría el 24 de marzo del año 1996, una fecha que quedaría marcada a fuego en la historia de la música. Nos encontramos en una habitación fría de un hospital en Ciudad de México, donde la voz más imponente que ha dado ese país se estaba apagando lentamente. Hablamos de la inigualable Lola Beltrán, que por aquel entonces tenía 64 años. Imaginad, la escena: estaba tranquilamente sentada, dejando que su estilista le arreglase el pelo poniéndola guapa. Su hija María Elena no se separaba de su lado ni un instante, y de golpe y porrazo, Lola dejó de tomar aire. El diagnóstico fue devastador: un tromboembolismo pulmonar le había destrozado los pulmones por completo, seguido de un infarto agudo de miocardio que no tuvo piedad. Aquello detuvo para siempre el corazón de la leyenda, la misma mujer que había puesto en pie al exigente público del Olympia de París, la que había conquistado el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York y que reinaba absoluta en el Palacio de Bellas Artes de México. Aquella dama que había arrancado lágrimas a millones de almas. Con sus míticos temas Cucurrucucú Paloma y Paloma Negra, se nos fue sentada en una silla clínica mientras la peinaban. Allí estaba su hija María Elena, rota de dolor, llorando desconsolada. Pero ojo, porque sus lágrimas no eran solo por la madre que acababa de fallecer. Lloraba también por algo que Lola jamás llegó a sospechar, ni en sus peores pesadillas. Se trataba de un secreto inconfesable que María Elena había mantenido oculto en lo más profundo de su ser durante 30 largos años. Era una verdad tan turbia, tan demoledora, que María Elena esperó 24 años tras el fallecimiento de su madre para atreverse a soltarla al mundo. Y os aseguro que cuando abrió la boca, todo México tembló de espanto, porque la confesión era para quedarse helado cuando María Elena era tan solo una cría. Sufrió abusos sexuales por parte de su propio primo. Y lo más retorcido de todo es que ese primo era el asistente personal y mano derecha de Lola. Era el hombre que Lola había designado personalmente para proteger a su niña, la persona en quien confiaba ciegamente más que en nadie en este mundo. Y la pobre Lola se fue a la tumba sin saberlo. Así empieza la crónica de Lola Beltrán, la indiscutible reina de la canción ranchera, la mujer con la garganta más privilegiada de México. Pero la historia va mucho más allá. Es también el relato de una madre que nunca estaba, de una hija que se crió en soledad, de un secreto que dinamitó una familia y de una batalla campal por la herencia, que estalló el mismo día que Lola murió y que sigue vigente hoy, 30 años después. Si os mola este tipo de salseo real y trágico sobre las grandes figuras de la música mexicana, me haríais un favor enorme si os suscribís y le dais un buen me gusta al vídeo para apoyar el canal. Venga, no me enrollo más, vamos al lío con esta historia. María Lucila Beltrán Ruiz llegó a este mundo el 7 de marzo de 1932 en Rosario, Sinaloa. Hablamos de un pueblucho diminuto lleno de polvo y olvidado de la mano de Dios en el norte de México. Un sitio donde el sol pegaba que daba miedo sin compasión ninguna. Las calles eran puro descampado de tierra. Las chabolas estaban hechas de adobe, con techos de hoja de palma, y la miseria era tan habitual que nadie se paraba a pensar en ella. Era simple y llanamente lo que les había tocado vivir, la cruda realidad de la gente humilde de provincias. María Lucila era hija de Pedro Beltrán, un hombre que se dejaba la piel trabajando, y era honrado a carta cabal, pero que no tenía ni un duro, ni estudios, ni oportunidades de prosperar. Y de María de los Ángeles Ruiz Ramos, una mujer que en su día soñó con salir de allí y tener una vida mejor, pero que acabó atrapada en aquel agujero, criando churumbeles, con una mano delante y otra detrás. La familia Beltrán no es que fuera pobre,
es que estaban en la inopia absoluta pasando las canutas de verdad. No me refiero a esa pobreza de la clase media que se pilla un berrinche porque no llega para el último capricho o no puede comprarse algo de marca. Hablo de pobreza real, de esa angustia de no saber si mañana te llevarás algo a la boca, de tener que usar los mismos trapos viejos año tras año hasta que se caen a pedazos. Pobreza de tener que dormir todos apelotonados en la misma habitación porque la casa no daba para más, ya que solo tenían un cuarto. La vivienda de los Beltrán era una casita minúscula de adobe con un suelo de tierra batida que se convertía en un barrizal impracticable cada vez que caían 4 gotas. Contaba con un solo dormitorio para toda la tropa, una cocina con un fogón de leña básico, un patio trasero con 4 gallinas y pare usted de contar. Ni baño, ni agua corriente, ni luz eléctrica. Pedro Beltrán curreleaba en lo que salía. A veces se iba al campo a recoger la cosecha de los terratenientes más ricos que tenían la pasta. Otras veces en la obra cargando ladrillos bajo un sol de justicia que derretía las piedras. Y otras muchas veces simplemente no había atajo. Y entonces regresaba a casa con los bolsillos vacíos y la mirada gacha de pura vergüenza. Y María de los Ángeles hacía malabares con lo poco que había. Preparaba unos frijoles, hacía tortillas a mano, estiraba como un chicle los 4 pesos que traía Pedro, recosía la ropa 1 y 1000 veces, y lloraba de impotencia cuando sus críos le decían que tenían hambre, y ella no tenía absolutamente nada que ofrecerles. Lucila, a la que todo el mundo conocía como Lola, desde que era un mico, era la tercera de varios hermanos, y desde muy tierna edad pilló al vuelo que su familia estaba en un pozo sin fondo. Veía a su padre llegar reventado del trabajo con el cuerpo hecho polvo y sin apenas dinero que mostrar por su esfuerzo sobrehumano. Observaba a su madre sollozar por las noches en silencio, creyendo que nadie se daba cuenta de su sufrimiento. Veía cómo sus hermanos mayores abandonaban los estudios para ponerse a currar, y Lola, con apenas 6 o 7 años, tomó una decisión radical. Ella no iba a vivir así. Ella no se iba a pudrir en ese pueblo. No iba a ser pobre toda su existencia. Ella iba a ser alguien importante. Y resulta que Lola tenía un as en la manga que la hacía única. Poseía una voz, un don que había heredado quién sabe de quién, porque ni a Pedro ni a María de los Ángeles se les daba bien el cante. Pero Lola, desde que levantaba 2 palmos del suelo, no paraba de cantar. Cantaba en casa mientras echaba una mano a su madre con las tareas del hogar. Cantaba en la iglesia todos los domingos, se arrancaba en las verbenas del pueblo cuando había algo que celebrar. Y su voz tenía un color especial. No era la típica vocecita dulce y mona de las otras niñas. ¿Qué va? Era una voz grave con una potencia brutal llena de sentimiento y garra. Una voz que cuando entonaba canciones tristes te ponía los pelos de punta y te hacía llorar como una Magdalena. Poseía un timbre tan estremecedor que al entonar cánticos de esperanza transformaba a los escépticos en creyentes al instante. Era un fenómeno que no pasaba desapercibido para los vecinos del lugar. Cada vez que Lola prestaba su voz al coro de la iglesia, el mundo parecía detenerse. El bullicio se extinguía y el silencio se apoderaba del recinto sagrado. Y no solo allí. En las verbenas y celebraciones, la música de baile cesaba y los asistentes quedaban hipnotizados, incapaces de mover un pie, totalmente cautivados por aquella melodía que brotaba de su garganta. Existía un misticismo en sus cuerdas vocales, capaz de atravesar la piel y acariciar el alma misma. María de los Ángeles, su madre, era plenamente consciente de este talento sobrenatural y con la certeza absoluta que solo tiene una madre, le repetía constantemente a Lola una profecía: mi niña, posees un don divino, una bendición del cielo, y te aseguro que algún día esa voz será tu pasaporte para escapar de esta miseria. Lola absorbía esas palabras como si fueran oxígeno. Necesitaba aferrarse a esa fe ciega,
porque si no confiaba en que su talento sería su salvación, ¿qué otra ilusión le quedaba en medio de tanta carencia? Al cumplir los 15 años, tomó la decisión más trascendental de su vida y le soltó a su madre sin titubear: «Me marcho a Ciudad de México. Voy a convertirme en una estrella». No estaba pidiendo permiso ni consejo. Era una sentencia firme. María de los Ángeles la observó con una mirada compleja, donde se entrelazaban el dolor de la despedida y un inmenso orgullo. Sentía el desgarro anticipado de la ausencia de su hija, pero al mismo tiempo, el orgullo de saber que Lola tenía toda la razón del mundo. Su destino no estaba allí. Tenía que volar lejos. Permanecer en ese pueblo de Sinaloa cubierto de polvo y olvidado por el progreso significaba enterrar sus sueños para siempre, pues allí las oportunidades brillaban por su ausencia. Si se quedaba Lola, estaba condenada a repetir el ciclo de todas las mujeres de la región: un matrimonio prematuro, con algún jornalero, criando una prole numerosa sin recursos, perpetuando la misma cadena de pobreza y limitaciones que habían sufrido su madre, su abuela y todas las generaciones femeninas de su linaje. María de los Ángeles se negaba rotundamente a que su pequeña viviera esa existencia gris y sacrificada. Por eso, en el año 1947, cuando Lola era apenas una adolescente de 15 primaveras, madre e hija reunieron el coraje y metieron su vida entera en una maleta desgastada. El adiós a Pedro fue desgarrador. El hombre se deshacía en lágrimas, atormentado por el presentimiento de que quizá aquella despedida fuera definitiva y nunca más volvería a abrazar a su niña. Se abrazaron a los hermanos de Lola y se subieron a un autobús con destino a la capital, iniciando una travesía agotadora que se extendería durante 2 interminables jornadas. Fueron 48 horas confinadas en un vehículo sucio y destartalado, compartiendo el aire viciado y la incomodidad con decenas de personas tan humildes como ellas. 2. Imaginaos la estampa Lola allí sentada codo con codo junto a su madre. Tenía la vista clavada en la ventanilla mientras se repetía como un mantra: «Ni de broma regreso. No pienso volver a pisar mi tierra hasta que sea una estrella, hasta que mi nombre brille con luz propia». El choque de realidad fue brutal al arribar a Ciudad de México. Aquello en 1947 dejó a Lola y a su madre totalmente alucinadas y temblando de miedo. Esa urbe no era una ciudad, era una bestia indomable. Un caos gigantesco, ensordecedor y lleno de mugre. Ríos de gente inundaban las aceras mientras una marabunta de coches, camiones y tranvías colapsaba todo. Rascacielos que parecían tocar el cielo, luces de neón parpadeando, carteles publicitarios por todas partes. Era un bombardeo visual constante y agotador. Nada que ver con la paz de Rosario, su pueblito natal. Era como aterrizar en otro planeta. Madre e hija estaban más perdidas que un pulpo en un garaje, sin tener ni pajolera idea de qué paso dar primero. Estaban sin Blanca, sin un duro en el bolsillo, sin parientes y sin contactos en la gran ciudad. Eso sí, traían una coartada perfecta, bajo el brazo una visita a la Basílica de Guadalupe. Esa era la excusa de caras a la galería Dos Beatas de pueblo, cumpliendo una promesa a la Virgen. Pero entre nosotras la realidad era muy distinta y bastante más ambiciosa. El objetivo real, el que les quemaba por dentro y las había llevado hasta allí, era colarse en el mundo de la radio y triunfar, costara lo que costara. Se metieron en una pensión de mala muerte cerca del centro, un antro sucio y enano. Compartían una cama desvencijada en una habitación que se caía a pedazos. Pagaban la estancia día a día, contando cada céntimo, porque los ahorros apenas les daban para sobrevivir unas pocas jornadas. La presión era brutal, así que Lola no perdió el tiempo. Al día siguiente, se lanzó a la calle a buscar curro de lo que saliese. Olvidaos del glamour de ser cantante. La prioridad absoluta era comer y no acabar durmiendo entre cartones. Y el destino, que es muy caprichoso, quiso que en los estudios de la emisora X
se cruzara con el mismísimo Miguel Aceves Mejía, un auténtico ídolo de masas en México por aquel entonces. El artista entraba para grabar sus temas cuando se fijó en la recepción. Allí estaba ella, una cría de 15 años recién llegada de Sinaloa, suplicando por cualquier empleo. No sé qué fue, quizá el fuego en sus ojos, o esa cabezonería que desprendía, pero algo hizo que Miguel se quedara pillado con la chiquilla y decidiera pararse. Picado por la curiosidad, se acercó y le soltó. «¿Y tú qué sabes hacer, guapa?». Lola, sin cortarse un pelo y con un par de narices, le contestó tajante: «Yo sé cantar». Miguel soltó una carcajada pensando que era otra ilusa, más ya que medio país soñaba con ser artista. «Venga, demuéstralo», le retó. Y madre mía cuando Lola abrió la boca. La risa se le cortó de golpe. Esa chiquilla de pueblo escondía un chorro de voz impresionante, una potencia salvaje que Miguel no había escuchado jamás en toda su carrera. Se quedó de piedra. Sin pensárselo dos veces, la arrastró hasta el despacho de Amado C. Guzmán, el pez gordo de la emisora. «Jefe, tienes que oír a esta chica, es una bomba», le insistió emocionado. Pero Guzmán era un tipo duro, un cínico de vuelta de todo, que estaba harto de aspirantes pesados. Ni siquiera le dio la oportunidad de soltar una nota. La escaneó con desprecio, vio sus ropas humildes de paleta y sentenció con una frialdad pasmosa: «Tu voz me trae sin cuidado, chavala, pero me hace falta una secretaria». «¿Te manejas con la máquina de escribir?», preguntó. Y Lola, que estaba desesperada por pillar el puesto, mintió como una bellaca, diciendo que sí, aunque no tenía ni idea de teclear. Y así, con una mentirijilla piadosa, fue como la gran Lola Beltrán, futura reina de la ranchera, arrancó su trayectoria aporreando teclas en la emisora XW. El sueldo era una miseria, 4 duros mal contados a la semana, que apenas daban para nada. Seguían malviviendo en aquel cuartucho asfixiante con su madre. Apenas les llegaba para comer una vez al día, pero a Lola le daba igual pasar hambre. Estaba dentro del mundillo, rozándose con las estrellas y los productores. Eso era lo único que contaba. Por el día pringaba de secretaria como una condenada, redactaba cartas, se peleaba con el teléfono y archivaba montañas de papeles aburridos. Pero ojo, cuando caía la noche y la oficina se quedaba desierta, llegaba su momento mágico. Lola se atrincheraba en los estudios vacíos y daba rienda suelta a su voz. Cantaba para sus adentros, ensayando a escondidas los temas que oía a todas horas. Era su gran secreto, hasta que una noche fatídica alguien paró la oreja y la pilló infraganti. Hablamos de Matilde Sánchez, a la que todo el mundo conocía por el sobrenombre de La Torcacita, una auténtica institución y una de las voces con más peso en la emisora XW. Para que os hagáis una idea, La Torcacita era la reina absoluta del cotarro, en Así es mi tierra, que por aquel entonces era el programa de música ranchera que partía la pana en todo México. Aquella noche, la diva estaba saliendo del estudio tras la jornada cuando de repente la detuvo una voz. Era un sonido potente, cargado de sentimiento, que retumbaba desde uno de los platós que debían estar vacíos. La curiosidad le entró sigilosamente y se encontró con una imagen de película. Allí estaba Lola, la secretaria, dejándose la garganta en soledad. La Torcacita se quedó de piedra escuchando en silencio, y cuando la chica terminó la estrella, le soltó a bocajarro: «¿Pero cuánto tiempo llevas cantando de esa manera, chiquilla?». Lola, que estaba blanca del susto pensando que le iba a caer una bronca monumental por usar el estudio, contestó temblando: «Toda mi vida». La Torcacita, lejos de enfadarse, esbozó una sonrisa. «Mañana te vienes conmigo. Te voy a presentar a Tata Nacho, el director musical del programa. Tu sitio no está detrás de un escritorio, tienes que estar sonando en la radio». Y así, casi por accidente, fue como Lola Beltrán consiguió meter la cabeza en el mundillo y lograr su primera gran oportunidad. No fue por un casting amañado, ni porque tuviera padrinos en las altas esferas,
sino porque una estrella consagrada tuvo el gesto generoso de tenderle la mano a una chica humilde de Sinaloa, que cantaba para sus adentros en un estudio desierto. Corría el año 1950, y la situación se precipitó cuando la Torcacita tuvo que marcharse de gira por Centroamérica. Fue entonces cuando Tata Nacho le pidió a Lola que ocupara su lugar temporalmente en el programa estrella. Imaginad el panorama. Lola tenía apenas 18 años y estaba atacada de los nervios, porque aquel programa lo seguían millones de oyentes, y sabía que un solo gallo podría sentenciar su carrera, antes incluso de haber despegado. Pero contra todo pronóstico, la novata no falló. Se dejó la piel en el micrófono, cantó con las entrañas, y la reacción de la audiencia fue instantánea y brutal. Las cartas de los fans empezaron a llegar a la redacción por cientos. Todo el país se preguntaba quién demonios era esa chica desconocida con esa voz que te ponía los pelos de punta. Cuando la Torcacita regresó de su periplo, Tata Nacho fue tajante con Lola. Olvídate de los papeles. Ya no eres secretaria, eres artista. Y de esta forma, a los 18 años, Lola Beltrán se convirtió oficialmente en cantante profesional. Había dejado atrás Amdin Lucila, la joven pobre de Rosario, para transformarse en el mito de Lola Beltrán, la nueva y flamante voz que iba a revolucionar la ranchera. Eso sí, los inicios no fueron un camino de rosas, porque en el México de la década de los 50, el género ranchero era un club privado de hombres: Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía. Ellos eran los machos alfa del negocio, y las pocas mujeres que se atrevían como Lucha Reyes tenían que pelear el doble para que las tomaran en serio. Sin embargo, Lola jugaba con una carta que las demás no tenían. Poseía una voz que no se parecía a nada. No tenía esos agudos cristalinos de otras folclóricas. Lo suyo era grave, oscuro, potente, con una fuerza casi masculina que imponía respeto. Pero cuando Lola le cantaba al desamor, al dolor o a su tierra, transmitía una verdad tan desgarradora que era imposible no sentir un nudo en el estómago. En 1953, Lola dio el salto a la gran pantalla protagonizando El Tesoro de la Muerte. A ver, no fue un taquillazo histórico. Lola no era una actriz de método, pero al público le daba igual su interpretación dramática. Pagaban la entrada para verla cantar, y eso bastó para que los productores no dejaran de llamarla. Durante los siguientes 20 años, Lola apareció en más de 60 largometrajes. Casi todas eran cintas del género ranchero, donde ella interpretaba temas musicales, pero al final esas canciones eran lo que se quedaba grabado en la memoria de la gente. Y así, paso a paso, Lola se fue consolidando como una estrella indiscutible. Ojo al dato, porque el bombazo que traemos en este 2026 os va a dejar completamente de piedra. Llegamos a 1961. Lola, con 29 años y en la cima de su carrera, conoció al que sería el gran amor de su vida. El hombre en cuestión era Alfredo Leal Curí. Tenía 31 años y era matador de toros, pero no uno del montón. A Alfredo se le conocía en el ruedo como el príncipe del toreo mexicano. Era hijo de un general del ejército y de una dama libanesa. El chico se había criado entre algodones en una familia de posibles, había pasado por los mejores colegios y había tomado la alternativa en la Plaza México, el coso taurino más importante del país. Alfredo lo tenía todo, era famoso, guapo a rabiar, tenía carisma, y cuando coincidió con Lola en un sarao en 1961, se quedó totalmente prendado de ella. No solo por su belleza racial, sino por su voz y esa fuerza arrolladora que Lola había forjado tras años de lucha para salir de la miseria. Alfredo se puso en modo conquistador y la cortejó durante meses. Le enviaba ramos de flores, la invitaba al callejón en sus corridas, le escribía cartas apasionadas. Y Lola, que jamás había tenido tiempo para líos amorosos,
por estar obsesionada con triunfar, acabó cayendo rendida. Se dieron el sí quiero ese mismo año, en 1961. Fue un bodorrio espectacular. Toda la prensa del corazón cubrió el evento. El titular era perfecto: Lola Beltrán, la reina de la canción, se casaba con el príncipe de los toros, y México celebró aquel enlace como si fuera una boda real de la monarquía europea. Al año siguiente, en 1962, nació María Elena Leal Beltrán, la única hija que tendrían en común. Durante los primeros compases del matrimonio, parecía que Lola había alcanzado la felicidad completa. Tenía una carrera que iba como un tiro, un marido de portada de revista y una hija preciosa. Pero la realidad de puertas para adentro era otra historia muy distinta. Alfredo y Lola eran dos divos, dos personalidades volcánicas, acostumbradas a ser siempre el centro de atención, y la convivencia era un choque de trenes constante. Alfredo se pasaba la vida viajando con sus giras taurinas por todo México y España, lo que no ayudaba a calmar las aguas. Mientras Lola conquistaba los escenarios más prestigiosos alrededor del globo, recibiendo ovaciones ensordecedoras, su vida doméstica era un auténtico campo de batalla. Cualquier excusa era válida para detonar una guerra: los celos profesionales, el control de las finanzas o la eterna disputa sobre quién le dedicaba tiempo real a la pequeña María Elena. Para echar más leña al fuego, el alcohol se convirtió en el tercer protagonista de esta relación tóxica. Según confesiones de Francisco Beltrán, ambos buscaban refugio en el fondo de la botella. Era un círculo vicioso destructivo. Las discusiones llevaban a la bebida, y el alcohol, a su vez, volvía los pleitos mucho más violentos y crueles ante los ojos de una inocente testigo. María Elena, siendo tan solo una criatura, absorbía todo ese caos, viendo cómo sus padres se destrozaban verbalmente y a su madre huir de la casa entre lágrimas, sin comprender la razón de tanto dolor. Finalmente, en el año 1969, tras 8 años de un matrimonio tormentoso, la pareja decidió cortar por lo sano y firmar el divorcio. Aunque la versión que se vendió a la prensa señalaba a Alfredo como el villano por una supuesta aventura, Francisco Beltrán insinuó que la realidad tenía matices mucho más oscuros. La verdad desnuda era que la convivencia se había vuelto insostenible. Eran dos soles intentando brillar en el mismo firmamento y terminaron quemándose mutuamente. Sus egos artísticos eran colosales y sus agendas imposibles, convirtiendo lo que alguna vez fue amor en una guerra de trincheras donde nadie ganaba. De este modo, en 1969, con María Elena, de apenas 7 años, Lola asumió el rol de madre soltera, cargando con el peso de una hija y una carrera estelar. Fue en ese momento crucial cuando la grande tomó una determinación inquebrantable, que definiría no solo su futuro, sino que sellaría el destino trágico de su propia hija para siempre. Lola juró que su carrera estaría por encima de todo, una promesa nacida del trauma de una infancia marcada por la miseria absoluta y la carencia. Todavía tenía frescas en la memoria las imágenes de su padre, dejándose la piel en el trabajo sin lograr prosperar, y el llanto de su propia madre ante la falta de alimento. Ese miedo a regresar a la nada, ese terror visceral y paralizante a la pobreza, se convirtió en el motor que impulsaba cada una de sus decisiones. Por eso la palabra no desapareció de su vocabulario. Si había un concierto, ella estaba ahí. Si salía una gira, ella hacía las maletas sin dudarlo. Aceptaba cada propuesta cinematográfica y cada presentación, devorando el trabajo con una voracidad que asustaba a quienes la rodeaban. No importaba el agotamiento físico ni que acabara de aterrizar de un viaje transatlántico, ni siquiera si su hija clamaba por su presencia. La prioridad era facturar. Para Lola, cada contrato firmado representaba un ladrillo más en su muro de seguridad financiera, y en su mente, el dinero era el único escudo real contra el sufrimiento. Esta obsesión convirtió a Lola
en una nómada eterna saltando de avión en avión entre México, Estados Unidos y las grandes capitales de Europa y Sudamérica. Su voz resonaba en los teatros más importantes, pero el precio a pagar eran ausencias prolongadas que se extendían por semanas e incluso meses interminables. Y en medio de ese torbellino de éxito, María Elena quedaba a la deriva. Claro que no estaba abandonada en la calle, pues Lola jamás dejaría a una niña de 7 u 8 años sin techo. La solución de Lola fue recurrir a la red de apoyo familiar, una práctica común en el México de los años 70, para las mujeres que trabajaban sin descanso. La niña pasaba de mano en mano, quedándose bajo la tutela de su tío Francisco, de sus tías, de sus primos, y muy especialmente bajo la mirada de José Manuel Beltrán Ruiz. Este joven hijo de Francisco jugaría un papel determinante y siniestro en la historia que estaba por escribirse. José Manuel era mayor que María Elena, quizás unos 8 o 10 años de diferencia, y se había ganado la confianza ciega de la cantante. Tal era la fe que Lola tenía en él, que con el tiempo lo ascendió a su mano derecha, convirtiéndolo en su asistente personal indispensable. Él era su sombra, gestionaba los boletos de avión, coordinaba la logística de los camerinos, cargaba con los vestuarios de lujo y se encargaba de que todo funcionara como un reloj. Para Lola él no era un empleado, era sangre de su sangre, casi un hijo adoptivo, en quien depositaba su vida entera. La lógica de Lola era simple y trágica. José Manuel es familia, él protegerá a mi pequeña con su vida mientras yo salgo a buscar el pan. Pero la realidad fue monstruosa. José Manuel no fue su guardián, sino su verdugo, comenzando el calvario cuando la niña tenía apenas 8 o 9 años. Todo ocurrió mientras Lola brillaba en una extensa gira por el viejo continente, cumpliendo compromisos en ciudades como París, Madrid y Londres. María Elena fue dejada en la residencia de su tía, la madre de José Manuel, una casona imponente, ubicada en una zona exclusiva de la capital mexicana. A simple vista no le faltaba nada, tenía lujos, entretenimiento y comodidades, pero carecía de lo único vital para una niña: seguridad real. El horror comenzó una noche cualquiera, mientras la pequeña descansaba en la habitación de huéspedes, ajena al peligro que la acechaba bajo el mismo techo. Era un dormitorio acogedor, pequeño pero bien amueblado, que debería haber sido su santuario de paz. Allí dormía plácidamente en su cama individual, soñando quizás con el regreso de su madre, sin saber que su inocencia estaba a punto de ser robada. El sonido de la puerta abriéndose rompió el silencio, y al abrir los ojos, se encontró con la silueta de José Manuel, erguida junto a su cama. Con una frialdad espeluznante, él le susurró que guardara silencio para no despertar a nadie, manipulando la situación desde el primer segundo. Los detalles escabrosos de lo que sucedió esa noche permanecieron ocultos en la garganta de María Elena durante 3 largas décadas. Lo que hoy sabemos es devastador. José Manuel abusó de ella esa noche y convirtió aquello en una rutina macabra cada vez que Lola salía de viaje. María Elena, paralizada por el shock y su corta edad, no tenía las herramientas emocionales para procesar ni detener aquel infierno. El miedo y la vergüenza la amordazaron, alimentados por las amenazas psicológicas de su agresor, quien le aseguró que si hablaba, el desastre sería mayor. Él sembró en su mente infantil la idea perversa de que ella era la culpable, de que ella lo había provocado, y lo más doloroso, que su propia madre jamás le creería. Y María Elena, siendo apenas una niña de 8, 9 o 10 años, cayó en esa trampa psicológica, guardando un silencio sepulcral cada vez que Lola regresaba a casa. María Elena se había convertido en una maestra del disimulo, fingiendo una felicidad de escaparate y haciendo creer al mundo que su vida era perfecta, sin una sola grieta. La realidad era mucho más oscura, porque ¿cómo encuentras el valor para confesarle a tu propia madre que ese hombre es su pilar fundamental, la sombra que la sigue a todas partes, y a quien ella adora como si fuera de su propia sangre, es en realidad
el monstruo que está abusando de ti. María Elena tuvo que madurar, conviviendo con ese trauma, una herida abierta que nadie más podía ver. Se crió observando a José Manuel moverse con total impunidad durante las giras, viendo cómo Lola depositaba en él una fe ciega, presentándolo ante la sociedad como mi sobrino, su mano derecha, su persona de absoluta confianza, sin saber que metía al lobo en el corral. Y la pobre María Elena callaba mordiéndose la lengua porque no era más que una cría asustada, paralizada por el terror, y sabiendo que su madre, entregada a su carrera, nunca estaba allí para hacer de escudo. Terminó por cesar. Quizás fue porque ella dejó de ser esa niña indefensa, fácil de manipular, o tal vez porque ese depredador puso sus ojos en una nueva víctima. Eso es algo que nadie sabe a ciencia cierta, pero el destrozo emocional ya era irreparable. María Elena arrastraba una mochila cargada de dolor que la acompañaría hasta el fin de sus días, un secreto venenoso que no podía desahogar con nadie. El dilema era brutal. ¿Cómo se lo sueltas a tu madre? ¿Cómo tienes el coraje de dinamitar la relación que ella mantiene con el hombre que le lleva las cuentas de la vida y en quien más confía? ¿Cómo le explicas que mientras ella recibía aplausos cantando en París, Madrid o Nueva York, su hija estaba viviendo un calvario en México, a manos de su protegido? Por eso María Elena tomó la decisión más dura, guardar silencio durante 30 años, esperando a que su madre falleciera para destapar la verdad, convencida de que revelar esa atrocidad en vida hubiera aniquilado a Lola por completo. Y es que María Elena, a pesar del sufrimiento del trauma enquistado y de ese sentimiento de abandono, sentía una adoración profunda por su madre que superaba todo lo demás. Mientras la hija se consumía en silencio guardando ese secreto devastador, Lola seguía comiéndose el mundo, protagonizando un ascenso meteórico imparable, y que ya forma parte de los libros de historia. Corría el año 1976, una fecha clave, cuando Lola logró lo impensable: convertirse en la primera intérprete de música folclórica en pisar las tablas del majestuoso Palacio de Bellas Artes de México. Aquello no fue un simple concierto, fue un hito monumental que cambiaría el rumbo de la música mexicana para siempre, porque hay que entender que el Palacio de Bellas Artes era considerado el santuario intocable de la cultura en el país. Antes de ese 1976, ese escenario tenía el derecho de admisión reservado exclusivamente para la música clásica, la ópera, el ballet y las sinfonías. Era un coto privado para la alta sociedad y la música ranchera, la del pueblo llano. Esas canciones que la gente entonaba en las cantinas y las verbenas se consideraban demasiado vulgares, indignas de resonar en aquellas paredes sagradas. Pero Lola llegó para derribar esa barrera a patadas, y cuando se plantó en el escenario, aquel 20 de febrero de 1976, luciendo ese impresionante vestido de teguana, bordado con el pelo recogido en un moño señorial y arropada por el mítico mariachi, Vargas de Tecalitlán empezó a entonar el Cucurrucucú Paloma. En ese instante, algo hizo clic en la mentalidad de México, porque todos aquellos intelectuales que siempre habían mirado por encima del hombro a la música ranchera, tachándola de cosas de borrachos, de repente se quedaron de piedra, comprendiendo que estaban ante algo sublime, casi divino. Carlos Monsiváis, el cronista más lúcido y mordaz de México, se encontraba entre el público esa noche y dejaría escrito para la posteridad: Lola Beltrán no canta. Lola Beltrán oficia una ceremonia. Cada tema es una plegaria, cada nota que sale de su garganta es una súplica directa al cielo. Y es que cuando Lola interpreta el dolor, te hace sentir que ese sufrimiento es universal, que todos llevamos cicatrices, que todos hemos perdido algo, y que la música es la única vía de escape para lo inexpresable. Carlos Fuentes, la pluma más célebre de las letras mexicanas,
también fue testigo de aquella velada, y no dudó en comparar a Lola con los tlatoanis, los antiguos emperadores aztecas. Lola la Grande, escribió Fuentes, no tiene solo una voz prodigiosa, posee la voz de toda una civilización. Cuando ella canta, canta el México profundo, el que existía antes de que llegaran los barcos, el que resistió a la conquista y el que seguirá en pie cuando nosotros ya seamos polvo. Y por si fuera poco, Octavio Paz, el flamante ganador del Premio Nobel de Literatura, sentenciaría algo todavía más profundo. Lola Beltrán comprende el dolor mejor que nadie, porque ella ha nacido del dolor, viene de la miseria, viene de la nada más absoluta. Su voz es el grito de todos los mexicanos que han sufrido lo indecible, que han peleado y sobrevivido contra viento y marea. Tras aquel concierto histórico en Bellas Artes, Lola dejó de ser una simple cantante para convertirse en un tótem nacional. Al año siguiente, en 1977, recibió una invitación que marcaría un antes y un después en su trayectoria: actuar en el legendario Olimpia de París. Estamos hablando de uno de los teatros con más solera del planeta, el mismo suelo que pisó Edith Piaf, Jacques Brel o Charles Aznavour, la crème de Francia y del mundo entero. Pero jamás había actuado allí una mujer latina. Nunca se había escuchado a nadie cantar en español en ese templo. Y claro, muchos franceses arqueaban la ceja preguntándose: ¿quién narices es esta mexicana? ¿Por qué le estamos cediendo el escenario del Olimpia? Lola aterrizó en París, en octubre de 1977, hecha un flan, consciente de que ese concierto era la prueba de fuego definitiva, para saber si era un artista de talla mundial o si su éxito se quedaría en algo regional. La noche del concierto, el Olimpia estaba a reventar, no cabía ni un alfiler. En el patio de butacas se respiraba una mezcla curiosa. Había parisinos de pura cepa, que jamás habían escuchado una nota de música mexicana en su vida. También había compatriotas mexicanos afincados en la capital francesa, que acudían con nostalgia a ver a su ídolo, y por supuesto no faltaban los tiburones críticos afilados prensa rosa y capos de la industria, listos para juzgar si aquella mujer tenía la talla para pisar unas tablas tan sagradas. Lola irrumpió en el escenario como una auténtica diosa, enfundada en su inconfundible traje de tehuana, luciendo ese moño regio tan suyo, y unos pendientes enormes que brillaban bajo los focos. Y en el momento exacto en que el mariachi Vargas arrancó con los primeros acordes y la melodía empezó a inundar la sala, justo cuando la garganta de Lola entonó el mítico cucurrucucú paloma, se produjo un hechizo instantáneo. El público, aquel público francés tan exigente que no pillaba ni jota de español y que miraba con recelo la música ranchera, se quedó de piedra, sumido en un silencio sepulcral. Y cuando Lola alcanzó el clímax de la canción, ese momento en que la voz se le rompió con un quejío que le salía de las entrañas, pero continuó cantando con una potencia sobrenatural que parecía brotarle del alma, la gente en la platea rompió a llorar sin consuelo. Era alucinante ver a franceses llorando a moco tendido por una letra que no comprendían, pero es que el desgarro en la voz de Lola traspasaba fronteras, idiomas y culturas. Era pura emoción en estado crudo. Al finalizar el recital, el teatro entero se puso en pie como un resorte y le dedicó una ovación cerrada que duró 15 minutos de reloj. 15 minutos de aplausos ininterrumpidos, una locura. Y entonces ocurrió lo impensable. Sofía Loren, la diva del cine italiano y la actriz más famosa del planeta, que se encontraba entre los asistentes. Esa noche subió decidida al escenario, caminó directa hacia Lola y se fundió con ella en un abrazo eterno, diciéndole en italiano con los ojos vidriosos por la emoción: «Tienes la voz más prodigiosa que he escuchado jamás. Aunque no entiendo el español, entiendo el alma, y la tuya es transparente y pura».
Imaginaos la escena Lola, aquella chiquilla humilde, de Rosario, Sinaloa, que se había criado sin saber si comería al día siguiente. Estaba siendo estrujada por la mismísima Sofía Loren sobre las tablas del mítico Olimpia de París. Y Lola lloraba. Era un mar de lágrimas, de felicidad, lloraba de orgullo patrio, y porque sabía que en ese instante había tocado el cielo con las manos. Tras la conquista de París, su carrera fue un no parar de éxitos. Lola arrasó en el Carnegie Hall de Nueva York, puso en pie el Madison Square Garden y triunfó en la Sala Tchaikovsky de Moscú. También brilló en la Sala 12 de Octubre de Leningrado y en Tokio, donde actuó ante el mismísimo emperador de Japón. Allá donde iba a Lola, la trataban como a la realeza. No había presidente que no quisiera invitarla a cenar, ni embajador que no se peleara por una foto con ella. Los intelectuales le dedicaban ensayos poniéndola por las nubes, pero Lola seguía siendo la misma de siempre, sencilla, agradecida, y con los pies en la tierra, sin olvidar sus orígenes. En las entrevistas, Lola repetía siempre el mismo mantra: la muerte y el éxito en mi carrera son el fruto de cantar con las tripas a golpe de riñón. Yo no tengo estudios de música, no, sé leer una partitura, pero canto con el corazón y para eso no hay escuela que valga. Gabriel García Márquez, nuestro Premio Nobel de Literatura, escribió sobre ella, tras verla actuar en Colombia, y sentenció: Lola Beltrán es la mujer que mejor encarna el dolor. No canta sobre el sufrimiento, ella es el sufrimiento en persona. Al escucharla, comprendes que el dolor no se esquiva, se siente hasta el fondo porque solo viviéndolo plenamente podemos superarlo. Lola había logrado lo que muy pocos consiguen: romper moldes y trascender su género. Ya no era simplemente una folclórica de rancheras, se había convertido en una artista universal, patrimonio de la música. Pero claro, toda esa gloria tenía una cara B muy oscura, y el precio a pagar fue su propia familia. La pobre María Elena se crió prácticamente huérfana de madre. Sí, Lola la cubría de regalos materiales, vestía ropa cara, iba a los colegios más elitistas y le sobraba el dinero, pero le faltaba su madre. Lola vivía en una eterna gira, empalmando conciertos, películas y platós de televisión. Y María Elena crecía en soledad, viviendo un infierno por los abusos de José Manuel, mientras veía a su madre sonriendo en la pantalla y se preguntaba por qué demonios no estaba allí para protegerla. Como diría María Elena años más tarde, un factor que facilitó el abuso fue que mi madre siempre estaba currando fuera y no pudo darme la protección necesaria para evitar esa pesadilla. No, se lo echaba en cara, simplemente constataba una verdad dolorosa. Ya de adulta, María Elena decidió seguir la estela de su madre. Se hizo cantante y también probó suerte como periodista. Trabajó en Televisa, grabó sus discos de rancheras e intentó construir una relación normal con su madre, pero jamás soltó prenda sobre lo de José Manuel. Porque, ¿cómo se lo sueltas? ¿Cómo le destrozas la imagen que tiene del hombre que ha sido su sombra durante décadas? ¿Cómo le dices que su fiel escudero, el que le cargaba las maletas y le organizaba la vida, que era casi como un hijo, para ella es en realidad un monstruo? María Elena optó por morderse la lengua y esperar a que su madre faltase para contarlo, porque revelar ese secreto en vida la habría matado en el acto. La convivencia con ella era una auténtica bomba de relojería, una dinámica autodestructiva. Sin embargo, María Elena, con todas sus heridas a cuestas, adoraba a su madre. En el ocaso de su existencia, Lola decidió pisar el freno y retirarse parcialmente de los focos. Aunque su voz seguía brillando, colgó las maletas y dejó de lado el ajetreo de las giras mundiales que tanto la agotaban. Se asentó definitivamente en México y por primera vez en 3 décadas se dedicó a recuperar el tiempo perdido con su hija, algo que parecía impensable años atrás.
Según contaba la propia María Elena, la relación dio un giro de 180 grados. La visitaba a diario y se llevaba a su hijo Mauricio para que disfrutara de su abuela. Se pasaban las horas muertas viendo la televisión juntas. Lola se metía en la cocina y les preparaba unos guisos para chuparse los dedos, sacaba su lado más bromista y salían a dar paseos por Coyoacán o se escapaban a su finca de Cuernavaca. Fueron unos años de una calma maravillosa. Lola estaba saboreando las mieles de su éxito, pero desde la tranquilidad del hogar. Andaba metida en la grabación de un nuevo álbum junto a grandes como Lucha Villa y Juan Gabriel, mientras María Elena sentía que por fin tenía a su madre en exclusiva para ella. Pero aquel fatídico 24 de marzo de 1996, el destino les jugó una mala pasada. Lola se encontraba en su domicilio cuando empezó a encontrarse fatal. Sentía una opresión terrible en el pecho y se ahogaba. María Elena salió disparada con ella hacia el hospital donde los médicos confirmaron lo peor, un tromboembolismo pulmonar, un coágulo severo en los pulmones. El cuadro clínico era gravísimo, pero Lola, genio y figura, se mantuvo consciente y hablando hasta el último momento. Como la gran diva que era, exigió que su peluquero de confianza acudiera al hospital para peinarla, porque Lola Beltrán tenía claro que quería estar impecable, pasara lo que pasara. El estilista apareció, y justo mientras le retocaba el cabello con María Elena, sentada a su vera, a Lola se le apagó la luz y dejó de respirar repentinamente. El coágulo alcanzó el corazón provocando un infarto fulminante. La gran Lola Beltrán falleció sentada en una silla acompañada de su hija, a la edad de 64 años. La noticia cayó como un jarro de agua fría y todo México se vistió de luto. El funeral fue un evento multitudinario que paralizó el país. La devoción era absoluta en las calles. Ríos de gente acudieron a darle el último adiós, coreando sus rancheras entre lágrimas desconsoladas. Lola recibió sepultura en su tierra en Rosario, Sinaloa, dentro de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Justo enfrente de la iglesia, erigieron una estatua imponente en su honor para inmortalizar su figura y asegurar que su legado perdurase por los siglos de los siglos. Lo que nadie se imaginaba en aquel momento de dolor es que tras su muerte se desataría una guerra fratricida por la pasta que acabaría dinamitando a la familia. Al fallecer en 1996, Lola dejó tras de sí un patrimonio más que considerable. No estamos hablando de una multimillonaria al nivel de las estrellas de Hollywood, pero había amasado una fortuna muy respetable, fruto de dejarse la piel en los escenarios, durante más de 40 años de carrera ininterrumpida. Su cartera de activos incluía propiedades en Ciudad de México, la casa de descanso en Cuernavaca, terrenos en Sinaloa, un joyero repleto de piezas de incalculable valor y vestidos de alta costura, que eran historia viva de la música. A esto había que sumar los royalties de sus 70 discos, los derechos de imagen de sus más de 60 películas, contratos vigentes y cuentas bancarias saneadas. En definitiva, un dineral. Era una herencia suficiente para que sus sucesores vivieran a cuerpo de rey durante años. Y sobre el papel, Lola tenía dos herederos legítimos. Por un lado, María Elena Leal Beltrán, su hija biológica, que por aquel entonces contaba con 34 años, y por otro, José Quintín Enríquez Beltrán, el Benjamín de la casa que Lola había adoptado y que apenas era un chaval de 14 años. La llegada de José Quintín a la vida de Lola cuando era un crío siempre estuvo rodeada de un halo de misterio y circunstancias bastante turbias que nunca se aclararon. Las malas lenguas aseguran que Lola lo recogió en situación de desamparo, mientras que otros rumores apuntan a que podría ser hijo de alguien del círculo íntimo de la cantante. Lo único cierto es que Lola decidió acogerlo bajo su ala como madre adoptiva. Durante la etapa final de su vida, José Quintín convivió con ella bajo el mismo techo. El chico la llamaba mamá
y Lola se desvivía por él como cualquier madre, pero existía un gran pero legal en esta historia. Cuando la artista nos dejó en 1996, el papeleo de la adopción de José Quintín se había quedado en un limbo burocrático sin finalizar. Existían documentos, un acta de nacimiento, donde Lola figuraba como madre, y testigos de sobra que acreditaban la crianza, pero faltaba la sentencia firme que cerrase el proceso legal. Y ahí fue donde se abrió la caja de los truenos, porque María Elena, rota de dolor por la pérdida, y cargando con una mochila emocional de 30 años de traumas y supuestos abusos, habiendo crecido con la ausencia constante de una madre que vivía en la carretera, tomó una determinación drástica que marcaría su futuro y su conciencia. Decidió que José Quintín no vería ni un solo céntimo de la herencia de su madre. Lo quería dejar fuera de la ecuación. La excusa de María Elena era puramente técnica y fría. José Quintín no es hijo legal de mi madre, ante los ojos de la justicia. Al no haberse completado la adopción, argumentaba que el chico no tenía ningún derecho sucesorio sobre el patrimonio. Reclamaba el pastel entero para ella como única hija reconocida. Pero la realidad era mucho más oscura, movida por un resentimiento que le quemaba por dentro. Estaba carcomida por los celos de que su madre hubiera metido a otro niño en casa, y sobre todo le reventaba que en los últimos años de su vida, Lola le hubiera dedicado más tiempo y cariño a José Quintín que el que ella recibió en toda su solitaria infancia. No soportaba que Lola le hubiera dado al chico ese amor maternal que a ella le había escatimado. Y María Elena juró que José Quintín iba a pagar muy caro ese agravio. El pobre José Quintín, con solo 14 años y recién huérfano, se vio obligado a contratar abogados. Tuvo que iniciar una cruzada judicial titánica para demostrar su filiación buscando papeles y testigos debajo de las piedras. Y mientras el chico peleaba en los tribunales, María Elena ejecutó una maniobra calculada, sistemática y de una crueldad espeluznante. Y entonces se desató la locura, comenzó una auténtica operación de liquidación total, deshaciéndose de absolutamente todo lo que tuviera valor. El objetivo era claro: fulminar el legado material que Lola había dejado en vida, asegurándose de que no quedara ni un céntimo para que José Quintín pudiera heredar algo. María Elena puso a la venta las residencias familiares, malvendió los solares, se deshizo de las alhajas más preciadas, subastó el icónico vestuario de Lola y liquidó el mobiliario. Arrasó con todo lo que estaba a su alcance, y según confesaría el propio José Quintín años más tarde, la sucia estrategia de su hermana no era otra que convertir el patrimonio en efectivo y hacerlo desaparecer para que el día que yo ganase en los tribunales, la victoria fuera papel mojado, porque ya no habría nada que repartir. Ahora bien, nos preguntamos todos, ¿tenía amparo legal esta maniobra tan rastrera de María Elena? Pues técnicamente y con la ley en la mano, sí lo tenía. Mientras la justicia no dictase sentencia, ella figuraba como la única heredera universal, reconocida, ostentando pleno derecho para administrar y dilapidar los bienes de Lola a su antojo, lo cual incluía la potestad de venderlo todo. Pero era ético rotundamente, no era una bajeza moral, porque ella sabía perfectamente que José Quintín tenía el mismo derecho de sangre a esa fortuna. Era consciente de que Lola lo había adoptado con todas las de la ley. Sabía que su madre lo había criado, amado y educado como a su propio hijo. Pero a María Elena eso le traía sin cuidado. Le importaba un pimiento los sentimientos de su madre. Su única obsesión era quedarse con la totalidad del pastel, y si para lograrlo tenía que liquidar el patrimonio antes de que su hermano pudiera reclamarlo, no le temblaría el pulso. Fue un calvario que se extendió durante 9 largos años, desde 1996 hasta el año 2005. José Quintín se dejó la piel peleando en los juzgados, soportando 9 años de visitas a bufetes, audiencias interminables y magistrados, mientras María Elena aprovechaba cada día de ese tiempo para seguir vendiendo propiedades sin freno.
Finalmente se hizo la luz en el año 2005, cuando un juez dictó sentencia firme, declarando que José Quintín era a todos los efectos hijo legítimo de Lola Beltrán, ratificando que su adopción era plenamente válida y que le correspondía por ley el 50% de la herencia. José Quintín había ganado la guerra judicial, pero la realidad era desoladora. Ya no quedaba prácticamente nada que repartir. Aquella batalla legal no se cerró definitivamente hasta 2007, 11 años después de que la gran Lola nos dejara. La justicia había hablado claro. José Quintín era hijo legal de la cantante, su adopción no tenía tacha y era dueño de la mitad del patrimonio. Sin embargo, la victoria tenía un sabor amargo. Para esas fechas, las arcas estaban vacías. María Elena había liquidado la mayor parte, y lo que no había vendido se había encargado de ocultarlo muy bien. Según el testimonio del propio José Quintín, existe un documento, una carta escrita de puño y letra por María Elena, donde ella misma detalla las artimañas que utilizó para despojarme de todo lo que mi madre me había dejado. En ese manuscrito se confirma que había desviado fondos, realizando inversiones opacas en las Islas Caimán. Hablamos de las Islas Caimán, ese paraíso fiscal por excelencia, donde las grandes fortunas ocultan su dinero para evadir impuestos y evitar el rastreo de las autoridades. María Elena había transferido una parte significativa de la fortuna de Lola a cuentas en ese territorio offshore, con el único fin de que José Quintín jamás pudiera poner sus manos sobre ese dinero. Y cuando por fin llegó el momento de ejecutar la sentencia y José Quintín recibió su 50%, no fue la mitad de la fortuna original de Lola ni mucho menos. Fue el 50% de las sobras de lo poco que quedaba, y que según José Quintín, ella no había logrado vender a tiempo. Sobre esas migajas fue que pidió su parte. Por lo tanto, hablar de una repartición equitativa es un chiste de mal gusto. Se llevó la mitad de los restos. José Quintín recibió apenas una fracción ridícula de lo que legítimamente le tocaba. Y a día de hoy, en pleno año 2026, 30 años después del fallecimiento de Lola, la relación entre María Elena y José Quintín es inexistente. Cada vez que la prensa intenta abordar a María Elena para preguntarle por su hermano, ella se cierra en banda y se niega a pronunciar palabra, mientras que José Quintín no se corta un pelo y afirma públicamente ante quien quiera escucharle que su hermana es lisa y llanamente una ladrona. El clan de Lola Beltrán ha quedado totalmente destrozado por la ambición y el dinero, pero atención porque ahora entramos en la revelación más oscura y perturbadora de esta historia. Un secreto que María Elena guardó bajo 7 llaves durante 24 años tras la muerte de su madre, hasta que decidió hacerlo público el 4 de marzo de 2020. María Elena Leal Beltrán, la hija de la inigualable Lola, publicó un texto en su perfil de Facebook que dejaría a todo México helado. El mensaje rezaba textualmente: el abuso infantil ocurre dentro de las paredes de nuestra propia casa. Eres un perverso, un hipócrita, un traidor y un cobarde. Te señalo abierta y públicamente ante el mundo. Estamos hablando de José Manuel Beltrán Ruiz, el sobrino de Lola, el hombre que había sido su sombra y asistente personal durante décadas. Aquel a quien Lola trataba con el cariño de un hijo, el hombre en quien había depositado su confianza ciega para velar por el bienestar de su propia hija. ¿Por qué guardó silencio tanto tiempo? Según sus propias palabras, lo hizo por amor. Mi madre nunca lo supo, y revelar esto mientras ella vivía le habría roto el corazón y la habría destruido por completo, explicando que José Manuel aprovechaba las ausencias de Lola cuando salía de gira. Su madre siempre estaba trabajando para sacarles adelante y no podía estar presente para protegerla, y ella cayó durante 30 largos años paralizada por el miedo y la vergüenza. Pero en el año 2020, María Elena
Sintió que era el momento de romper su silencio, sumándose al movimiento Me Too, como una forma de terapia para sanar y lanzar una advertencia a otras mujeres. La repercusión fue instantánea y masiva. Miles de personas se volcaron en redes para enviar su apoyo incondicional a María Elena. No obstante, también se generó una fuerte controversia, ya que José Manuel Beltrán Ruiz seguía con vida y María Elena lo estaba acusando de un delito gravísimo de violación ante la opinión pública. Al día siguiente de la bomba informativa, María Elena publicó un segundo mensaje alarmante. El animal está furioso. Si algo me sucede, culpo directamente a José Manuel Beltrán Ruiz. María Elena había comenzado a recibir amenazas y sentía verdadero pánico, pero se mantuvo firme y no borró su denuncia. Por su parte, José Manuel jamás respondió públicamente, nunca dio su versión de los hechos, ni se defendió, lo que para muchos confirma que el silencio otorga y hace que la acusación de María Elena sea aún más veraz y escalofriante. Tenemos declaraciones explosivas de José Alfredo Jiménez Jr., el hijo del mítico compositor, quien era uña y carne con la familia, no se ha mordido la lengua en una reciente entrevista. Ha confirmado lo que era un secreto. A voces siempre notó una tensión extraña, una atmósfera densa y oscura entre María Elena y ese tal José Manuel. Y no hablamos de hechos aislados, que va. Coincidíamos con ellos constantemente en las comidas familiares interminables, en las fiestas de la alta sociedad, y la actitud de ella siempre nos dejaba a cuadros. Era cortante seca como un témpano de hielo con él. Ingenuamente pensábamos que eran simples roces de convivencia, que no se tragaban, y punto. Pero ahora, José Alfredo Jr. ha atado cabos y entiende perfectamente el horror que había detrás. Lo espeluznante es que María Elena estaba compartiendo mesa con su propio verdugo. Estaba siendo fría con el monstruo que la había violado, y lo más triste es que nadie se dio cuenta. Ni siquiera la propia Lola, con todo su instinto de madre, pudo ver la pesadilla que ocurría bajo su propio techo. Agarraos fuerte, porque esta es solo la primera bomba informativa de este drama, que supera cualquier guión de telenovela. El asistente personal, la mano derecha de la artista. Era el hombre en quien Lola depositaba una confianza ciega, al que dejaba las llaves de su casa y el cuidado de su tesoro más preciado, cada vez que salía a comerse los escenarios por medio mundo. Ese sujeto, aprovechándose de su posición de poder dentro del clan, abusó de María Elena de manera sistemática durante años interminables. Una auténtica atrocidad cometida por alguien de su propia sangre. Y lo más desgarrador de todo esto es que Lola jamás se enteró de la misa a la media. Vivía volcada en su carrera, viajando de un lado a otro conquistando el planeta, con su voz sin saber que mientras ella recibía aplausos, su hija se consumía en un silencio atroz y lleno de sufrimiento. Pero esperad que la historia tiene más capas oscuras. Aquí viene la segunda revelación que os va a dejar de piedra. María Elena guardó este secreto bajo 7 llaves durante 24 años tras el fallecimiento de su madre. ¿Por qué callar tanto tiempo? Porque soltar esa bomba en vida de Lola la habría destrozado por completo. Habría aniquilado la imagen inmaculada que tenía de su sobrino y habría dinamitado décadas de confianza absoluta. Y ella, María Elena, demostrando una fortaleza impresionante, a pesar de cargar con ese trauma brutal, a pesar del dolor diario, eligió hacer de tripas corazón para proteger a su madre hasta el último suspiro. Mantuvo la boca cerrada durante 30 largos años, con el único fin de evitarle ese calvario emocional a la mujer que le dio la vida. Solo cuando la gran Lola llevaba ya 24 años descansando en paz, cuando la verdad ya no podía herirla ni romperle el corazón, fue cuando María Elena se armó de valor y destapó la caja de los truenos ante el mundo entero. Ahí radica la mayor tragedia de este culebrón real, que Lola se fue de este mundo, sin saber que el hombre
al que consideraba su pilar fundamental, había cometido tal barbaridad con su hija. Murió en la ignorancia creyendo que su hija estaba a salvo y que José Manuel era un santo, un tipo leal y de fiar, cuando la cruda realidad es que era un auténtico depredador disfrazado de familia. Pero ojo que la trama da un giro de guión inesperado con la tercera revelación. María Elena Leal, tras quedarse huérfana de madre, y después de haber sido víctima de esos abusos en su niñez y de haber tragado quina durante 30 años por amor filial, cometió un acto que muchos consideran imperdonable y rastrero. Ni corta ni perezosa, le birló la herencia a su propio hermano. Hay que recordar que José Quintín no llevaba la sangre biológica de Lola, pero ella lo había adoptado con todas las de la ley, y lo había criado con el mismo amor que a un hijo propio. Al fallecer la artista, el testamento era claro: a José Quintín le correspondía el 50% del patrimonio. Sin embargo, María Elena no estaba dispuesta a soltar ni un euro. Se negó en rotundo a repartir el pastel. Así que durante 14 años se dedicó a liquidar todo, a espaldas de su hermano, vendió fincas, joyas de incalculable valor, terrenos y cualquier bien que pudiera convertir en efectivo. Y lo que no pudo vender rápido, se aseguró de esconderlo bien lejos, llevándose el dinero a paraísos fiscales como las Islas Caimán. Y para colmo de males, dejó constancia de su plan maquiavélico. Escribió una carta de su puño y letra donde confesaba con pelos y señales todas las maniobras que había ejecutado para dejar a José Quintín con una mano delante y otra detrás. No es un rumor de pasillo, señores. Ese documento existe y es la prueba definitiva del delito. José Quintín tiene ese papel en su poder. En él, su hermana reconoce abiertamente que desvió fondos al extranjero, que malvendió el patrimonio familiar, y que su único objetivo era que él no viera ni un céntimo de la fortuna de su madre. Cuando por fin la justicia actuó y un juez dictó sentencia, ordenando que se le entregara a José Quintín su 50% legítimo, la sorpresa fue mayúscula, las arcas estaban vacías. Ya no quedaba nada que repartir. María Elena había hecho limpieza total. Había dilapidado o escondido todo el capital, y José Quintín solo pudo rascar, como él mismo dice, la mitad. De la mitad de lo que le tocaba, unas migajas de lo que fue un imperio. ¿Qué le pasó por la cabeza a María Elena para actuar con tanta saña contra su hermano? Es la gran incógnita que nadie logra despejar del todo. Quizás fue el resentimiento puro y duro, un rencor enquistado por el hecho de que su madre hubiera decidido adoptar a otro niño y meterlo en casa. Celos enfermizos al ver que Lola, en el ocaso de su vida, le dedicó a José Quintín todo el tiempo y cariño que ella sintió que le faltó durante su propia infancia solitaria. O tal vez fue una forma retorcida de canalizar todo el dolor, la rabia y la impotencia acumulada por los abusos que había sufrido en silencio. El caso es que al morir, la matriarca María Elena se autoproclamó la única y verdadera heredera. Decidió que su hermano adoptivo no pintaba nada en la foto y juró hacer lo imposible para quedarse con la totalidad del botín. No le importó cruzar todas las líneas rojas, robar, hundir la vida de su hermano, e incluso manchar el buen nombre y la memoria de su madre, arrastrando el apellido por el fango, con tal de salirse con la suya. Y llegamos al desenlace fatal, la cuarta y última revelación que cierra este círculo de desgracias familiares. Hoy, en pleno año 2026, 30 años después de que nos dejara la inigualable Lola Beltrán, el panorama es desolador. Su familia está completamente rota, hecha añicos. La relación entre María Elena y José Quintín es inexistente. No se dirigen la palabra. Cada vez que la prensa del corazón intenta tirar de la lengua a María Elena sobre el tema, ella da la callada por respuesta o echa balones fuera. Mientras tanto, José Quintín no se corta un pelo y va pregonando a los cuatro vientos que su hermana es una ladrona de guante blanco que le estafó su legado.
¿Y qué hay del villano de esta película, José Manuel Beltrán Ruiz, el hombre que causó tanto dolor? Jamás pisó un juzgado. Se fue de rositas sin pagar por sus crímenes abominables, y según cuentan las malas lenguas cercanas a la familia, sigue vivito y coleando. Lo más triste de todo es que la carrera monumental de Lola, esa herencia cultural inigualable de más de 70 discos grabados, más de 60 películas y actuaciones memorables en los teatros más prestigiosos del globo terráqueo, ha pasado a un segundo plano. Todo ese brillo artístico ha quedado empañado por la mugre de esta guerra fratricida. Si hoy alguien busca a Lola Beltrán en Internet, lo primero que salta no es su música, sino los titulares escabrosos sobre la pelea por la pasta, los abusos a su hija y la destrucción total de la familia. Y al fin y al cabo, esa es la tragedia definitiva de la gran Lola Beltrán. Una mujer que se dejó la piel por la música que salió de la nada y de la pobreza más absoluta para poner el mundo a sus pies, que deleitó con su voz a presidentes, a reyes y a emperadores de medio mundo, y que tuvo el honor de ser la primera latina en pisar el escenario del mítico Olimpia de París. Imaginen por un momento la grandeza de pisar el escenario del Olimpia de París, de consagrarse como la pionera del folclore en el Palacio de Bellas Artes. Una figura tan inmensa que Carlos Monsiváis la bautizó como Nuestra Señora, y Carlos Fuentes la equiparó con la realeza azteca. Sin embargo, detrás de esa fachada de gloria y aplausos, esta mujer vivía perseguida por un fantasma, el pánico absoluto a la miseria. En su carrera desesperada por el éxito y por huir del hambre, terminó ofreciendo un sacrificio impensable, el bienestar de su propia sangre. Su agenda estaba tan saturada de giras y conquistas internacionales que se volvió ciega a la pesadilla que se gestaba en su propio hogar. Mientras el mundo la ovacionaba, su casa se desmoronaba en silencio. Nunca se percató de que su hija estaba siendo víctima de los instintos más bajos del hombre, en quien ella había depositado su ciega confianza. No vio a una niña crecer en soledad destrozada por el trauma y carente de cualquier escudo protector. Y el día que la gran Lola dio su último suspiro, los cimientos de la familia que dejó atrás, ya podridos por los secretos, terminaron de colapsar en una destrucción total. Relatamos aquí la verdadera historia de Lola Beltrán, la monarca indiscutible de la canción ranchera. La dueña de la garganta más potente que ha dado México, la primera latina en conquistar Francia y romper esquemas en los recintos más sagrados del arte. Hablamos de la intérprete que logró arrancar lágrimas a la mismísima Sofía Loren, una artista venerada por las plumas más brillantes de la literatura hispana. Una leyenda elogiada por gigantes intelectuales como Octavio Paz y el Nobel Gabriel García Márquez. Una fuerza de la naturaleza que no conocía fronteras. La diva que entonó sus melodías frente a la realeza europea, ante presidentes y emperadores, llevando la música vernácula a la estratosfera social. Aquella mujer que surgió de la nada de la pobreza más desgarradora, para terminar poniendo al mundo entero a sus pies, con el poder de su voz. No obstante, esta narrativa tiene un reverso oscuro. Es la crónica de una maternidad ausente, de una infancia robada y de un secreto atroz silenciado durante 3 décadas que terminó por manchar un linaje dorado. Lola Beltrán nos dejó el 24 de marzo de 1996. Hoy, en pleno 2026, 30 años después de su partida, su memoria se encuentra fracturada en 2 realidades opuestas. Por una parte, brilla la Lola que adoran las multitudes, la estrella inalcanzable, la majestad del escenario, la leyenda viviente. Esa mujer cuyo canto tenía el don de quebrar el alma de quien la escuchara. Esa versión de Lola permanece eterna, vibrando en cada nota de sus grabaciones. Resucita cada vez que un mariachi entona Cucurrucucú Paloma en una celebración o cuando los acordes de Paloma Negra
inundan la radio erizando la piel de los oyentes. Vive en el bronce de los monumentos erigidos en su honor, respira en los pasillos del museo que lleva su nombre en Rosario, Sinaloa, y renace en el festival que la conmemora cada mes de marzo. Esa Lola es intocable, inmortal. Pero existe la otra cara de la moneda, la Lola de carne y hueso, que su familia tuvo que padecer. Una figura materna obsesionada enfermizamente con su trayectoria, dispuesta a sacrificar la intimidad familiar en el altar de la fama. Una mujer tan absorta en ganar el reconocimiento global que perdió la noción de lo que ocurría tras las puertas cerradas de su mansión. Alguien que se marchó de este mundo sin conocer la verdad del infierno que cargaba su hija. Su muerte no trajo paz, sino que detonó una guerra interna que sigue vigente hasta nuestros días. Juzgar a esta Lola es una tarea compleja, llena de matices grises. ¿Con qué vara se mide a alguien que escapó de la miseria más cruda? ¿Cómo se condena a una mujer que lleva en la memoria la imagen de su propia madre, llorando por no tener un pedazo de pan? ¿Cómo sentenciar a quien tuvo que decidir entre el estrellato o el hambre, sabiendo que sin el éxito el destino era volver a la nada? Lola actuó bajo su propia brújula moral. Se desvivió trabajando sin descanso alguno, jurándose a sí misma que María Elena jamás sufriría las carencias que ella vivió. Quería asegurar comida, vestimenta de lujo, educación y un futuro brillante. Sin embargo, en esa ecuación, Lola entregó algo mucho más valioso que el oro: su presencia física y emocional. Y ante ese vacío, María Elena quedó expuesta, y José Manuel, con la astucia de un lobo, aprovechó esa vulnerabilidad para cometer sus crímenes. El trauma derivado de esos abusos persiguió a María Elena como una sombra durante 30 largos años, corroyendo los lazos familiares hasta romperlos. ¿Es Lola la culpable? No en el sentido penal. Lola no fue la agresora. José Manuel fue el monstruo. Pero Lola, sin quererlo, diseñó el escenario perfecto para la tragedia. Ella fue quien dejó a la niña bajo la custodia de ese hombre. Ella fue quien le otorgó una confianza ciega, absoluta e imprudente. Lola nunca indagó, jamás sospechó, no supo leer las señales de auxilio, porque su mirada estaba fija en los reflectores y en su carrera. Esa es la enseñanza más brutal que nos deja esta historia. El triunfo cobra impuestos muy altos, y a veces, la moneda de cambio es la inocencia de los nuestros. Lola saldó esa deuda con creces y su familia sigue pagando los intereses de ese préstamo del destino, incluso 30 años después de su funeral. La incógnita que nos hiela la sangre es: ¿qué habría ocurrido si Lola se hubiera enterado de la vileza de José Manuel? Es la pregunta que no nos deja dormir. María Elena tomó la decisión de blindar a su madre, permitiendo que Lola muriera en la ignorancia en paz. Es probable que revelar un secreto de tal magnitud, mientras Lola vivía, la hubiera aniquilado por completo. Tal vez Lola habría muerto consumida por la culpa, la vergüenza y el horror de haber servido a su hija en bandeja de plata a un demonio. O tal vez hubiera clamado venganza. Quizás habría confrontado a José Manuel con la furia de una madre herida. Tal vez lo habría arrastrado ante la justicia. Tal vez habría ejercido la protección que debió dar desde el principio. Es algo que jamás sabremos, porque María Elena eligió el camino del silencio. Optó por proteger la memoria y el corazón de su madre hasta el último instante. Solo cuando Lola llevaba ya más de 2 décadas bajo tierra, cuando la verdad ya no podía herirla, María Elena alzó la voz, y cuando finalmente habló todo, México se sacudió hasta los cimientos, porque este relato trasciende a Lola Beltrán. Es el espejo de miles de mujeres en México y el mundo que fueron abusadas siendo niñas, víctimas que callaron por terror, que cargaron con esa cruz traumática en soledad, esperando el momento justo para liberar un dolor que llevaban enquistado en el alma durante toda una vida. Han tenido que transcurrir décadas de silencio absoluto para que finalmente encontraran el coraje necesario para dar un paso al frente y hablar.
María Elena Leal es, sin duda, la protagonista de esta valiente confesión. Al atreverse a desvelar su propia historia, se convirtió automáticamente en la voz de todas aquellas mujeres que callaron. Estamos hablando de la inigualable leyenda Lola Beltrán. Hoy en día, sus restos mortales descansan en la tierra que la vio nacer, el pintoresco pueblo de Rosario, en Sinaloa. Yace en un lugar privilegiado en el interior de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, como si fuera una santa más. Allí se encuentra su sepultura de una elegancia sobria y distinguida, que nunca permanece vacía. Siempre está rodeada de coloridos ramos de flores, que sus incondicionales admiradores le depositan día tras día sin falta. Justo enfrente del templo se alza imponente una estatua erigida en su honor. Es una figura de bronce macizo que inmortaliza a Lola en la cúspide de su carrera, congelando para siempre su momento de máximo esplendor. La escultura la retrata ataviada con su icónico traje de teguana y ese característico peinado recogido. Con la mano posada sobre el pecho y la boca entreabierta, parece que estuviera entonando una de sus melodías para toda la eternidad. Cada año el calendario marca 2 fechas sagradas para sus seguidores: el 7 de marzo, cuando celebramos su natalicio, y el 24 del mismo mes, cuando conmemoramos el aniversario de su partida. En esas jornadas señaladas, miles de almas peregrinan hasta su tumba para rendirle tributo coreando sus grandes éxitos a pleno pulmón y derramando lágrimas de nostalgia por la gran diva que se marchó. Le dan las gracias por el inmenso legado musical que nos regaló, y estoy seguro de que Lola desde el más allá se une a esos coros, porque si algo sabemos es que ella jamás dejó de cantar. Mantuvo su voz y su pasión intactas hasta el mismísimo último suspiro de su existencia, entregándose a su público hasta el final. Sin embargo, si Lola pudiera levantar la cabeza hoy y presenciar el desastre en el que se ha sumido su clan tras su fallecimiento, ¿qué palabras pronunciaría? ¿Sentiría remordimientos por haber vivido con la maleta, a cuestas de gira en gira? ¿Se tiraría de los pelos por haber depositado su confianza ciega en José Manuel? ¿Le pesaría en el alma haber puesto los focos y los aplausos por delante de su propia sangre y la estabilidad de su hogar? Esas son incógnitas que se llevará a la tumba, preguntas dolorosas sin respuesta, que jamás podremos despejar con total certeza. Preparaos porque esta es la cruda realidad de Lola Beltrán, la reina que puso el mundo a sus pies, pero vio cómo su familia se desmoronaba. Un legado que 30 años después de su adiós sigue debatiéndose entre la gloria artística y la tragedia personal. Así es como comienza esta historia.